el Ateneo Bibliográfico del día de la fecha hablaremos acerca de la disfunción cisto-diastólica en Pectus excavatum y su relación con respecto al ejercicio y a la severidad de la malformación. En el Ateneo del día de la fecha lo coordina el doctor Elmo, médico de planta del hospital, y quienes lo vamos a presentar somos la doctora Curiel, residente de quinto año del hospital, la doctora Paula Violo, residente de cuarto, y quien les habla Joaquín Camacho, residente de tercero. Comenzamos entonces con el caso clínico. Se trata de una paciente de 14 años de edad con diagnóstico de Pectus excavatum con un defecto simétrico y total, un índice de Haller de 4.8 y un índice de corrección de 27. Por abajo, hacia abajo se pueden ver las imágenes de la tomografía de tórax mostrando el índice de corrección y la fisionomía prequirúrgica de la paciente a la consulta. Se le solicitan a la consulta algunos estudios complementarios, una resonancia magnética cardíaca que muestra una compresión anteroposterior de estructuras cardíacas de tipo moderada con levocardia pronunciada, una contractilidad cardíaca conservada, ausencia de insuficiencias valvulares, impresiones a observarse en el parénquima pulmonar unos signos de atrapamiento aéreo difuso. Además se realiza un electrocardiograma que informa normal y un ecocardiograma de esfuerzo que evidencia frecuencia cardíaca máxima acorde a la edad y una función valvular conservada. Sumado a estos estudios, en la anamnesis la paciente refiere una intolerancia subjetiva al ejercicio y marcada preocupación estética, también referido por ella. Entonces, por los estudios de imágenes, con un índice de Haller de nuevo de 4.8 y un índice de corrección de 27, y clínica de la paciente con un defecto esternal simétrico, se decide la toracoplastia bilateral con técnica de NAS. Bueno, lo que se puede ver en las imágenes, a la izquierda están las imágenes digamos, prequirúrgicas de la paciente, se marcan los espacios intercostales y el reborde torácico, y como se puede ver ahí en el video y en las imágenes quirúrgicas, se realiza una incisión de aproximadamente 2 centímetros en el octavo espacio intercostal derecho, con colocación de trocar de 5 milímetros en dicho espacio. Se realiza luego un neumotórax controlado, y luego mediante un cabestrillo que pueden ver ahí en las fotos y en el video, se realiza la elevación del defecto de forma controlada, lográndose definir el espacio prepericárdico de forma clara. Bajo visión laparoscópica se introduce el samurái, como lo pudieron ver en el video, siguiendo el trayecto del defecto por el plano prepericárdico hasta llegar al hemitórax opuesto, visualizándose en todo el recorrido y constatándose ausencia de complicaciones y el pericardio indemne. Se enhebra una cinta hilera, que también la pudieron ver pasar recién en el video, y se introduce una barra de NAS premoldeada a medida. Se rota la misma una vez ubicada y se coloca una segunda barra a 2 espacios intercostales por encima de la previa, siguiendo la misma técnica. Y por último se fijan las barras con estabilizadores metálicos y 2 tornillos por lado. Acá pueden ver las imágenes del postquirúrgico que muestra un buen resultado cosmético, y las barras en posición con buena expansión pulmonar también, que se muestra en la radiografía de tórax que se pide de rutina en todos los pacientes. Bien, pasamos a comentar ahora el artículo complementario. Se trata de un artículo que se publicó en el European Heart Journal en el 2019, donde utilizando estudios de imágenes se evaluaron el impacto del Pectus excavatum sobre la morfología y la función cardíacas, de acuerdo con el sitio de máxima compresión, evaluando las consecuencias en el esfuerzo físico y la mecánica ventilatoria de los pacientes. Este estudio compara 59 pacientes entre 12 y 32 años de edad con diagnóstico de Pectus excavatum sin resolución quirúrgica, contra un control de 20 voluntarios sanos sin anomalías de la pared torácica,
y como particularidad estos voluntarios eran menores de 35 años con un ecocardiograma basal normal. El seguimiento es de 18 meses. A todos se les realizó una tomografía de tórax, una resonancia magnética cardíaca y un ecocardiograma de esfuerzo para evaluar el requerimiento de corrección quirúrgica según los criterios quirúrgicos que este estudio tomaba un índice de Haller mayor a 3.25 o de corrección mayor a 20, síntomas asociados al esfuerzo físico, signos sintomatología pulmonar, es decir, que el paciente presente atelectasia, bronquiectasias y neumonías a repetición, y una compresión cardíaca significativa, es decir, una compresión de tipo 1 o tipo 2, sumado a una disfunción sistólica y o un derrame pericárdico y o a una desviación septal inspiratoria. Recordamos brevemente que el artículo menciona que el tipo 0 es un paciente sin compresión cardíaca, el tipo 1 es un paciente con compresión a costa digamos, del esternón del ventrículo derecho, y el tipo 2 es una compresión del ventrículo derecho y del surco auriculoventricular. Bien, algunos resultados de este estudio nos muestra que el 12% de los pacientes, que eran en total 7, tenían una compresión cardíaca de tipo 0, es decir, no tenían compresión cardíaca. El 66%, 39 pacientes, tenían una compresión de tipo 1, y 22 presentaban una compresión de tipo 2. Un mayor índice de Haller o un índice de corrección mayor también significa mayor compresión cardíaca, lo evaluaron, digamos, de forma significativa el resultado de esto. También mencionan que ningún paciente de tipo 0 presentó síntomas asociados al esfuerzo físico, es decir, ningún paciente que no tenga compresión cardíaca presentó estos síntomas. 46% de los tipo 1 y 54% de los tipo 2 presentaron síntomas al esfuerzo físico. También menciona que la capacidad máxima durante el ejercicio resultó menor en pacientes con pectus excavatum, y que el 42% de los pacientes presentaron síntomas con el esfuerzo, como disnea, dolor torácico o palpitaciones, y un 35% refería a una capacidad limitada en el ejercicio. Algunas limitaciones del estudio es que la muestra es relativamente pequeña, que no existe un grupo control para los hallazgos en la tomografía computada y la resonancia magnética cardíaca, y que la valoración de los síntomas de esfuerzo durante el ejercicio en pacientes pequeños o adolescentes puede ser lógicamente subjetiva. Y como conclusiones, creo que esto resume un poco lo que apuntaba el artículo, es que un amplio porcentaje de pacientes con diagnóstico de pectus excavatum, especialmente quienes presentan compromiso de cavidades derechas debido a compresión, presentan alteraciones cardíacas funcionales y morfológicas vinculadas al esfuerzo físico, la inspiración y la función diastólica. Pasamos ahora al artículo principal. Bueno, y buen día, ¿cómo están? Y para hablar del artículo principal, este es un artículo que habla de la disfunción sistólica y diastólica en pacientes con pectus excavatum y la relación con el ejercicio y la severidad de la patología. Este es un artículo publicado ahora en 2020 por el doctor Raggio, que vamos a comentar a continuación. En cuanto a modo de introducción, lo que digamos ellos resaltan es que antiguamente el pectus excavatum se determinaba como un defecto estético que solo requería tratamiento si el paciente, digamos, lo requería porque afectaba la calidad de vida de los mismos. Y actualmente se está empezando a ver o se vio que cambia la biomecánica respiratoria, que genera un patrón restrictivo de la función pulmonar y que además genera una compresión directa de las cavidades derechas, principalmente cardíacas, alterando morfológicamente y funcionalmente, digamos, la función cardíaca. Entonces esto en el artículo lo vieron, o vieron que se manifestaba más en el ejercicio y en la inspiración y en la función diastólica.
Y entonces lo que decidieron hacer es estudios diagnósticos, o sea, se evidenció que haciendo tomografía de tórax, ecocardiograma de esfuerzo y resonancia podían evaluar a estos pacientes. ¿Para qué? Para ver justamente esto, para ver la función, principalmente del ecocardiograma, la función cardíaca, y evaluar cuál era, digamos, el defecto o cuánta cantidad afectaba a estos pacientes. Entonces hicieron una evaluación completa de la capacidad funcional, de la función sistólica y diastólica y de la compresión del surco auriculoventricular. Ellos, como objetivo principal de este trabajo, generaron explorar patrones, prevalencia y características de estos hallazgos ecográficos y la relación con la gravedad y características de la malformación, y así poder determinar algunos patrones, digamos, que puedan ser importantes a la hora de la decisión quirúrgica. En cuanto a materiales y métodos, ellos encararon una población de estudio, hicieron ecocardiograma de esfuerzo, hicieron tomografía de tórax a los pacientes con pectus, hicieron un análisis estadístico en el que usaron un valor de P menor a 0,05, como es en la literatura. En cuanto a la población de estudio, incluyeron 304 pacientes en total, 269 tenían pectus excavatum y 35 pacientes eran jóvenes sanos que realizaban ejercicio de forma no competitiva y tenían ecocardiogramas de inicio normal. El estudio fue desde el 2012 a 2018. Y a los pacientes con pectus, lo que hicieron fue hacerle el ecocardio, en realidad a los dos grupos, pero hicieron el ecocardio de esfuerzo, que evaluaba, digamos, la función distólica y sistólica y la afectación del surco auriculoventricular. Hicieron imágenes al inicio, a los 100 latidos por minuto, y una imagen durante la recuperación. Y lo que vieron es distintos, digamos, patrones en el ecocardiograma. Primero, la función diastólica la midieron por la curva de flujo transmitral y transtricuspidia, y vieron cómo se influenciaba por el gradiente de presión y por la relajación y rigidez de los ventrículos. Y la función sistólica la evaluaron en el ventrículo derecho por la onda sistólica del anillo tricúspide y en el ventrículo izquierdo por la fracción de eyección. También hicieron la tomografía de tórax, que fue al final de la expiración, y definieron, digamos, el sitio de máxima de presión, la distancia antero-posterior mínima, la distancia transversal máxima y una distancia máxima entre la línea de la columna anterior y el margen interno de la porción anterior del tórax, y definieron, como en la literatura, el índice de Haller mayor a 3.25 y el índice de corrección mayor al 20%, encontrando lo quirúrgico. Es importante aclarar que, obviamente, a los controles no se les hizo tomografía para no irradiarlos, y tampoco, digamos, me parece que fuera necesario en este caso, porque no es lo que iban a buscar, ¿no? Entonces, en cuanto a los resultados, los pacientes con pectus, recordemos que fueron 269 y los 35 voluntarios, no hubo diferencias entre la edad o la superficie corporal, la edad promedio fue de 19 años. Sí es verdad que hubo más cantidad de hombres en el grupo de pectus, pero esto también es acorde a la literatura. Lo que encontraron en el grupo de los pacientes con pectus es que el índice de Haller medio fue 5.5, con una mediana de 4.5, rango de 4 a 6, un índice de corrección de 34,9, con una mediana de 33, un rango de 23 a 43, de estos pacientes, síntomas presentaban 86%, de los cuales, de este 86%, 39 fueron síntomas en el esfuerzo, en el ecoestrés, que fue la disnea, y que los pacientes tenían un bloqueo incompleto de rama derecha, 62% en los pectus versus 29% en el grupo control. Y esto fue, digamos, un valor con una P significativa, una diferencia significativa. Todos los pacientes alcanzaron la frecuencia cardíaca máxima, y se vio que los pectus tenían menor carga de esfuerzo máxima, o sea, llegaban antes a la carga de trabajo máxima, y que la aurícula izquierda era más pequeña. Y si querés pasar a la siguiente, y esto por ahí es lo más interesante, se vio entonces, como les mencioné anteriormente, que la carga máxima de trabajo fue menor en los pectus. Lo que se vio también es que la alteración de la función del ventrículo derecho diastólica fue mayor en los pectus versus casi nada en los sanos. ¿Y esto qué quiere decir? Digamos, lo que dice es que los patrones de llenados de ambos ventrículos se vieron alterados, pero que se vio que afectaban mayoritariamente al ventrículo derecho y además eran más vinculables o más visibles durante el estrés. Después, en cuanto a la función
sistólica de los ventrículos, lo que encontraron es que, si bien en reposo, en la fracción de eyección entre el ventrículo izquierdo era comparable con el grupo control de los pectus, se vio que el ventrículo derecho sí tenía diferencias en comparación con el grupo control. Y sí, es verdad que en el esfuerzo, eso fue en reposo, pero en el esfuerzo no pudieron encontrar, digamos, una diferencia significativa. Y algo más para decir también que me pareció importante es que, si bien no se detectaron diferencias significativas entre los pacientes con pectus y los controles en cuanto al gradiente tricuspidio, sí los pectus mostraron un área tricúspide menor, lo que también puede resaltar, digamos, la diferencia de estos grupos. Y bueno, finalmente la asociación durante el estrés con la malformación torácica y con alteración ventricular claramente fue mayor en los pacientes con pectus. Bueno, continuando con los resultados y teniendo en cuenta la relación entre la gravedad de la malformación y los hallazgos ecocardiográficos, en este estudio pudieron darse cuenta que todos los síntomas estaban relacionados cuando se realizaba un esfuerzo o se sometía al paciente con pectus a procesos de estrés, dándose cuenta previamente por el ecocardiograma realizado en reposo el hallazgo de empeoramiento de la función del ventrículo derecho. Asimismo, también en estrés vieron como hallazgos a nivel de las presiones sistólicas y diastólicas del ventrículo derecho, algo empeoradas, y gradientes tricuspidios bastante altos que los asociaban de manera significativa con el índice de corrección de estos pacientes. Pasa a la siguiente. Entonces, se dieron cuenta que los predictores de reparación quirúrgica en una mediana de seguimiento de 3.2 años, con este tipo de pacientes, el 33% de estos fueron sometidos a cirugía, y los pacientes que se sometieron a cirugía fueron significativamente más jóvenes que los que no lo hicieron, y un porcentaje mayor de ellos mostró síntomas relacionados con el esfuerzo, con una P significativa de 0.022. Entonces, estos pacientes se vio en el análisis multivariado que la edad y el índice de corrección eran predictores independientes de la cirugía con una P significativa, como lo ven en la pantalla. Estos pacientes sometidos a cirugía, por ende, tenían peores índices de la malformación torácica que presentaban y peores hallazgos ecocardiográficos, especialmente durante el estrés. En la discusión hablan que al evaluar diferentes estudios con hallazgos ecográficos de estrés en pacientes con pectus excavatus, la verdad son escasos e involucran también pequeñas poblaciones y se enfocan en las manifestaciones anatómicas. Este estudio comprende una serie más grande con una evaluación por ecocardiografía de estrés y proporciona evidencia detallada de diversas manifestaciones cardíacas, tanto funcionales como morfológicas, en este tipo de pacientes, teniendo en cuenta tanto los síntomas relacionados con el ejercicio, que se presentaron en un 39%, derrame pericárdico leve, que se presentó un 9%, que en la literatura y en lo que refiere el artículo no tienen explicación, no se sabe el por qué, y los signos de función diastólica y sistólicas anormales encontrados en estos pacientes, dándose cuenta que la afectación es en mayor medida en el ventrículo derecho y los signos de compresión del surco aurículo-ventricular, reflejados por la presencia de gradientes tricuspidios incrementados, también producen índices de gravedad de la malformación torácica que presenta este tipo de pacientes. Así que el efecto del pectus como tal sobre la función diastólica y la compresión del surco auriculoventricular, tanto en el ejercicio como en una caja torácica reducida, obvio por la malformación,
causa alteración del llenado ventricular, tanto en reposo como en estrés, como vieron en el estudio. Esta compresión del surco auriculoventricular también causa incapacidad en la expansión normal del ventrículo derecho, lo que conlleva a toda la sintomatología que presenta el paciente con este tipo de malformación torácica mientras se ejercita. Así que teniendo en cuenta esto, pasa a la siguiente, las manifestaciones cardíacas adicionales y el potencial clínico que evaluaron también en varios estudios incluyen la ecocardiografía transesofágica intraoperatoria, que muestra imágenes de deformación y que han informado que sirven como evidencia para la mejoría de la función sistólica, pero después de la corrección quirúrgica. Este estudio, por todos los resultados que arrojó, mostró signos de deterioro de la función sistólica del ventrículo derecho, sin embargo, y para caracterizarlo sobre todo durante el estrés, y los hallazgos en estos pacientes son múltiples y usualmente concurrentes, incluyendo signos de deterioro del llenado ventricular, signos de deterioro de la función sistólica, y por ende un aumento del gradiente tricuspidio relacionado con las alteraciones anatómicas. Como limitantes del estudio, el tamaño del grupo control fue pequeño, dadas las dificultades para la inscripción de voluntarios sanos en la población tan joven como es la nuestra, con un mayor porcentaje de pacientes masculinos en esta corte de pacientes con peptus. Cabe señalar que los umbrales para la definición de la disfunción diastólica del ventrículo derecho durante el estrés no se han establecido con respecto a las literaturas previamente estudiadas y que probablemente merecen una mayor investigación. Y otra limitante que ellos expresan es la experiencia del cardiólogo involucrado en el estudio, por lo tanto la extrapolación de los datos por los grupos en los que fue reflejado la realización de este estudio, la experiencia tienen que tener una mejor experiencia o una mayor experiencia para poder así hacer un buen diagnóstico y un buen estudio de lo que ocurre en la parte cardiovascular del paciente. Y en esta serie de pacientes no se dispuso de ecocardiografía de esfuerzo en el seguimiento después de la extracción de las barras. Como conclusiones, el estudio proporciona una evidencia de las diversas manifestaciones cardíacas, tanto funcionales como morfológicas en este tipo de pacientes, y además amplía estos resultados a una población sustancialmente mayor y mediante el análisis ecocardiográfico más detallado, que no solo muestra patrones distintos, sino que también muestra una relación significativa con la gravedad del índice de la malformación torácica que presentan. Bueno, chicos, muy bien presentado los trabajos y el caso clínico. Doy la bienvenida formal a todos los presentes en este bibliográfico. Y traigo este tema porque me parece importante de que se abre una línea nueva de investigación, y sobre todo con autores argentinos, y eso nos tiene que llenar de orgullo, en cuanto a la disfunción cardíaca que puede traer las malformaciones torácicas, ya que nosotros siempre pensábamos que el problema era la compresión y la función pulmonar, pero vimos que a todos los pacientes que le pedimos la función pulmonar en los estudios prequirúrgicos dan normales. Y se encasilla la malformación torácica en algo pura y clásicamente algo estético, o algo psicosocial que no le permite al chico desarrollarse normalmente, por lo cual nosotros indicábamos la cirugía. Pero aparece una línea de investigación en cuanto nos dice que la compresión, el grado de compresión cardíaca, puede generar alteraciones tanto sistólicas o diastólicas dentro del corazón y la función cardíaca. Entonces empezamos a investigar este tema y vimos que autores argentinos han desarrollado esta línea de investigación. Entonces hemos invitado al autor de uno de estos trabajos, o de los dos trabajos, el doctor Ignacio Raggio, que está con nosotros, que es médico cardiólogo, especialista en cardiocirugía,
en la Clínica Olivos de Buenos Aires y el CEMIC, por los cuales abro la discusión para que nos comente este trabajo que ha realizado tan importante sobre las compresiones cardíacas y la función cardíaca en los pacientes con malformaciones torácicas. Hola Gastón, se escucha, ¿no? Sí, se escucha, ¿Se doctor. escucha? Perfecto, bueno, perfecto. Les agradezco mucho la invitación. Muy bien presentado, muy interesante todo. Yo no los voy a aburrir con datos técnicos, pero digamos, un mensaje importante para mí, para poder implementar esto en sus centros, es que, digamos, si uno pide un ecoestrés común y corriente, en general el que lo hace está dirigido a detectar ciertas cosas que no son estas que nosotros buscamos. Entonces, digamos, acá la clave es interesar al cardiólogo que hace el ecoestrés para que busque ciertos parámetros que se obtienen con Doppler y que, digamos, es todo un pequeño protocolo que uno tiene que ir dirigido a buscar eso. Lo más probable es que si uno pide un ecoestrés, como pasó con este paciente que ustedes presentaron, que habían pedido un ecoestrés y informaron normal, función normal, sin problemas valvulares, y claro, porque en general estos pacientes no tienen problemas valvulares, lo que tienen es un problema en el llenado. Nosotros esto lo detectamos, digamos, tuvimos un caso índice que era una paciente con una tetralogía de Fallot operada, que además tenía pectus que no se había corregido al operarse del Fallot, y que tenía una disnea de esfuerzo inexplicable, y entonces haciéndole un ecoestrés para valorar si había quedado alguna estenosis pulmonar o alguna otra alteración que explicara la disnea, nos encontramos con estas otras alteraciones. Que básicamente lo que nosotros vemos es que muchos de estos pacientes tienen una dificultad para que el ventrículo derecho se llene de sangre. La función diastólica es eso, es que el ventrículo derecho se pueda llenar de sangre. Para poder aumentar el gasto cardíaco con el esfuerzo, el ventrículo derecho tiene que poder aumentar su volumen. Y esa es la gran dificultad que tienen estos pacientes, porque tienen el esternón que, digamos, le impone un límite anatómico que no es flexible, y entonces ahí aparecen estas alteraciones. Es típico el septum paradojal, que para que ustedes se den una idea, el septum paradojal en los adultos lo vemos en pacientes con pericarditis constrictivas, con taponamientos cardíacos o con enfermedades pulmonares crónicas muy severas. Pero los pectus excavatum también tienen esa alteración, que es algo bien característico de disfunción diastólica. Además hay cierto grado de disfunción sistólica, por supuesto, pero básicamente la alteración es en la capacidad de llenarse del ventrículo derecho. Y además, muchas veces cuando la compresión es de clase 2, el ventrículo derecho es como que se parte al medio, a la altura del anillo aurículo-ventricular. Y entonces genera un área tricuspidia más pequeña, que en reposo resulta suficiente para el gasto, para la cantidad de sangre que circula. Pero cuando hay un esfuerzo, resulta insuficiente y ahí aparece un gradiente, o sea, una diferencia de presión, que está marcando que la sangre no logra circular libremente. Y eso limita el volumen minuto cardíaco y secundariamente disminuye la capacidad de hacer esfuerzo. La menor capacidad de hacer esfuerzo de estos pacientes con pectus es algo que ya se ha visto desde hace años, pero no teníamos tantos mecanismos fisiopatológicos para explicar por qué estaba esta limitación. Y bueno, estos pequeños hallazgos que nosotros hicimos creo que explican al menos en parte por qué estos pacientes tienen menor capacidad de hacer esfuerzo. Así que bueno, creo que como mensaje para todos los cirujanos que están acá, que a lo mejor quieren evaluar sus pacientes y quieren incorporar esto a la evaluación, que yo creo que es muy importante porque da objetividad, digamos, a la indicación quirúrgica. Digamos, yo ya no lo estoy operando porque el Haller es muy alto o porque el paciente subjetivamente refiere que tiene menor capacidad, sino que lo estoy demostrando con una prueba objetiva. Entonces creo que ese es el gran valor que tiene el ecoestrés. Pero es fundamental comprometer a algún cardiólogo ecocardiografista que se interese y que empiece a hacer estos estudios. En sí el estudio no es demasiado complejo, pero requiere un protocolo dirigido a esto. No es cualquier ecoestrés, sino que es un ecoestrés dirigido a pectus excavatum.
Así que bueno, no sé, estoy abierto a preguntas. Acá voy a empezar a ir contestando las preguntas y voy a hacerte algunas preguntas del chat antes de seguir dándole la palabra a nuestros invitados. Alberto Torres pregunta cuáles son los estudios básicos que realizamos previo a la cirugía en el italiano, y creo que el grupo de ustedes también hace tomografía para medir el índice de Harvard, índice de corrección, resonancia cardíaca, y ustedes realizan, además de estas dos, un ecoestrés a todos los pacientes con malformación torácica. Exactamente, sí. A todos los pacientes un ecoestrés con este protocolo que les decía. Sí. Y el doctor Pablo Lobos pregunta también si hay alguna evidencia acerca del efecto beneficioso sobre la función cardíaca, o han estudiado después de la cirugía como para ver el antes y el después, pre y post quirúrgico. Sí, eso está ongoing, digamos, estamos en eso, pero la realidad es que todavía, digamos, evaluamos muchos pacientes, la realidad es que ya tenemos 450 pectus evaluados de esta manera desde que empezamos hace 7 años, pero tenemos muy poquitos controles postoperatorios, menos de 20. ¿Por qué? Y bueno, porque no todos los que evaluamos se operan, porque algunos se pierden en el seguimiento, o porque como el paciente ya se siente mejor y está curado, no se interesa por hacer el control postoperatorio. En fin, hay muchas razones, pero la realidad es que no hemos juntado un número razonable como para publicarlo. Lo que les puedo decir es que observamos mayor capacidad de hacer esfuerzo, menores gradientes y mejoría de algunos parámetros. Pero no todos, no todos. Okay. No es que se normaliza totalmente todo. Ahora, una pregunta que hace Juan Ignacio Casal, es que si los pacientes que se operaron, de toda esa casuística que mostraste, se operaron por alguna sintomatología cardíaca, o se lo vinieron a la consulta por estética y luego se le encontró esta disfunción. La realidad es que la mayoría viene porque observan el pectus y van a la consulta. Y la indicación es algo complejo que tiene varias cosas que tienen que ver con lo anatómico, la tomografía y la resonancia, y por supuesto que también tomamos en cuenta estos parámetros de la prueba de esfuerzo, ¿no? Muy bien, Ignacio. Para continuar con nuestros invitados, hoy hemos invitado al doctor Mariano Fernández, que es cardiocirujano de acá de nuestro hospital, que es especialista en cardioimágenes pediátricas. Así que, Mariano, si estás conectado, te pido tu opinión, sobre todo con el primer trabajo, el primer artículo que habla de la resonancia, los grados de compresión cardíaca, que nos puede dar algún cierto índice de esta probable afectación que luego tendremos que evaluar con algún estudio funcional, ¿no? Con el ecocardio de estrés, pero sí, ¿cómo analizaste este artículo o escuchaste este artículo y qué te parece acerca de la implementación en el hospital, especialmente buscando grados de compresión a través de resonancia cardíaca de las malformaciones? No se te escucha, Mariano. Ahora sí me parece. ¿Hola? ¿Me escuchan? Ahí sí, ¿Me ahora escuchás? Hola. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Muy interesante, y quiero felicitar a Ignacio Raggio por el artículo, que me pareció, la verdad, que un artículo muy importante, para una línea muy importante para empezar a investigar. Con respecto a los estudios en cardioimágenes, algunas cosas quería aclarar. Con respecto al ecoestrés, nosotros en pediatría es un estudio que habitualmente no se hace, es un estudio muy típico de adultos. Como dice Ignacio, en general está pedido como estudio para evaluar la motilidad del ventricular. Es un estudio más relacionado a la cardiopatía isquémica que se pide en adultos. En pediatría prácticamente los servicios de cardiología infantil no tienen este estudio, o sea, requiere una bicicleta, una posición, o hacerlo acostado. En chicos realmente es un estudio que es difícil.
Pero bueno, en adultos se hace más de rutina, y es un estudio que, bueno, nosotros en pediatría no contamos con ese tipo de estudios. Otra cosa interesante, por lo que vi, si uno ve los resultados, y eso es algo que quería preguntarle a Ignacio, porque muchos de los valores que uno ve, si bien hay una diferencia, o muestran diferencia significativa con respecto a los que tienen pectus y los que no tienen, cuando uno evalúa los pacientes que tienen pectus, muchos de los indicadores o valores entran dentro de lo que es dentro de lo normal, o sea que habría que encontrar un punto de corte diferente, porque uno no logra determinar a partir del valor obtenido que ese valor sea normal, comparando una tabla, por ejemplo. Lo que sí me parece más interesante es que hay una diferencia entre el pre y el post-esfuerzo, o sea, cuando el paciente hace esfuerzo, ahí sí aparecen diferencias. Por ejemplo, la incapacidad de aumentar el tamaño del anillo tricuspidio, pre y post-esfuerzo, sería un valor importante, o algunas alteraciones que tienen que ver específicamente con la comparación intrapaciente entre el pre y el post. Pero como único indicador, estoy viendo que muchos de los valores, que si uno haría, por ejemplo, un ECOS-3 es un paciente, vería que los valores que si los lleva a una tabla entran dentro de lo normal. Entonces, es difícil encontrar el punto de corte exacto. Con respecto a la resonancia es un estudio que en este tipo de pacientes es un estudio que se haría bastante factible de hacer, porque es un estudio que se haría sin anestesia, porque son generalmente pacientes adolescentes. Es un estudio que no necesita contraste, es un estudio bastante rápido dentro de lo que es una resonancia magnética cardíaca, es una resonancia rápida, que tiene la ventaja de que no tiene la limitación de la ventana acústica que tiene el eco. El eco de por sí tiene una limitación, y más en estos pacientes que tienen pectus, a veces es bastante complicado lograr los ejes y los cortes adecuados, y nos daría mucha información. En resonancia actualmente podemos estudiar tanto la forma del tórax, podemos sacar los índices de Haller y los índices de corrección por resonancia, por un lado, o sea, ver la morfología del pectus, y por otro lado, evaluar los grados de compresión que tiene el corazón, y evaluar también la función sistólica y la función diastólica. La resonancia es el gold estándar para evaluar la función sistólica del ventrículo derecho, y actualmente también estamos evaluando a través del strain, que son las técnicas de tracking strain, se llama, que es evaluar la función diastólica también de los ventrículos. O sea que es un estudio bastante completo que nos aportaría mucha información en la resonancia. Y el otro Mariano, estudio es ¿eso se pide directamente a resonancia cardíaca y ya viene con toda esta información, o hay que pedirla especialmente? Siempre, como dijo Ignacio, siempre, digamos, los estudios, es muy importante, digamos, el diagnóstico, porque cada estudio se hace a una patología, a un paciente y una patología específica. O sea, lo que uno busca y lo que uno indica tiene que ver con la patología. Entonces es importante pedirlo como una resonancia por un pectus. Se debe pedir, sí, es una resonancia cardíaca sin contraste, para evaluar paciente con pectus excavatum. Pero bueno, sí, se puede hacer, no hay ningún problema. Y otra cosa es la tomografía. La tomografía es un estudio que aporta mucha información anatómica en cuanto a la parte ósea, ¿no? Y tiene la ventaja de la radiación. Yo lo que quería saber es si es imprescindible, esa es una pregunta a los cirujanos, ¿no? Si es imprescindible para los cirujanos tener una evaluación, porque lo que nos permite la tomografía es una reconstrucción 3D un poco de la caja torácica, y si es imprescindible hacerla, o si es suficiente con los índices de simetría y de Haller y de corrección, si es suficiente una resonancia, por ejemplo, o es necesaria sí o sí hacer también una tomografía. Ahí te contesto yo. Es muy importante para nosotros la tomografía como para hacer el planeamiento quirúrgico, porque nos indica bien, como decís vos, nos hace un panorama de todos los cartílagos que están malformados. Las malformaciones torácicas no solamente son sectoriales, sino que generalmente implican a más de 2 o 3 cartílagos. Puede ser asimétrica, puede ser lo que llamamos el gran cañones, que es del segundo espacio intercostal hasta el séptimo.
hay muchas variables anatómicas, y nos sirve también para el planeamiento. Hoy en día estamos haciendo el planeamiento de las cirugías con la tomografía, a través de un software en donde ya tenemos pre-moldeadas las prótesis que luego se le colocan al paciente, y por eso para nosotros es muy importante el estudio tomográfico. La resonancia no nos da esa calidad de reconstrucción de la pared torácica, y entonces nos cuesta un poquito más en el planeamiento quirúrgico, ¿no? Así que a nosotros nos da como mucha información la tomografía. Siguiendo con las discusiones, gracias Mariano por la presentación que hiciste, quiero darle la palabra ahora a la doctora Natalia Napoli, que es la jefa de cardiología pediátrica del Hospital Italiano. Quiero saber su opinión sobre el trabajo, sobre la presentación, sobre estos pacientes, sobre la posibilidad de hacer un estudio un poquito más profundo de todos los pacientes que tenemos nosotros y que recibimos de malformaciones torácicas. Así que adelante, Natalia, gracias por conectarte con nosotros. Hola, buen día a todos. No, gracias por la invitación. No, primero un poco felicitarlos, la verdad que sí, es muy importante, creo que lo más importante de todo esto es que se abre una línea de investigación y quizás la base para encontrar un poco esta incapacidad funcional que referían los pacientes con pectus y que no tenía mucha explicación desde ningún lado, con lo cual me parece muy importante. Lo que a mí más me genera cierta duda, creo que es algo que hay que investigar, estoy totalmente de acuerdo. Las limitaciones que tiene el ecocardio en estos pacientes es donde más me cuesta poder encontrar cuál es la mejor forma realmente de evaluarlos. Como decía Mariano, es verdad que en pediatría el ecoestrés no es algo que rutinariamente hacemos, con lo cual no lo tenemos tan presente en ese sentido, pero sí, el ecocardio en sí tiene muchas limitaciones en la evaluación del ventrículo derecho, por eso la resonancia es como el gol estándar para la función del ventrículo derecho en nuestros pacientes, y en estos pacientes que tienen esta deformidad torácica probablemente sea mayor poder evaluar las limitaciones que tiene la ventana acústica y poder alinearse con los ejes para el Doppler, con lo cual creo que hay que seguir en esa investigación y ver esto de los valores normales que nos da, pero que es muy importante tratar de encontrar cuál es el mejor estudio. Creo que la resonancia puede aportar muchísimo, justamente porque es el estudio indicado para la evaluación funcional del ventrículo derecho en muchas patologías. Pacientes, extrapolando esto a pacientes nuestros, que muchas veces tienen anomalías en la posición o malformaciones en el ventrículo derecho, el eco 3D podría también ser una opción, pero es de muy difícil acceso y es más difícil extrapolarlo a toda la población. Creo que la resonancia podría aportar mucho, y sí, esto que decía Mariano y que bien se ve en el trabajo del doctor Raye, que es la variación entre el mismo paciente, o sea, si bien la ventana acústica tiene muchas limitaciones, si uno lo ve al paciente previo, empeora en el esfuerzo, y podría demostrar que todos estos cambios mejoran con la cirugía, creo que ese puede ser un dato fundamental para el seguimiento y para poder seguir a estos pacientes y seleccionarlos mejor para la cirugía, que creo que es lo más importante, que nos dé la entrada para decir, bueno, este paciente tiene estas alteraciones, la capacidad del esfuerzo se debe a esto, que creo que ahí es a donde tenemos que apuntar, a ver si realmente la incapacidad del esfuerzo, la dignidad de esfuerzo se debe a esto, que es muy probable, y definir que ese paciente se le suma una indicación quirúrgica más allá de lo estético y de la malformación en sí. Natalia, ¿y vos considerás entonces que nosotros en los estudios prequirúrgicos como estamos realizando, con la resonancia cardíaca, con eso entonces bastaría como para tener todos los estudios previos a la cirugía en los pacientes con pectus? ¿O pensás que nosotros siempre hacemos ecocardio, hemos encontrado generalmente algunas alteraciones valvulares, más o menos en un 3-4% de los pacientes de nuestra casuística tienen
algún tipo de alteración en el ecocardio, sobre todo los pacientes que tienen Marfan, pero no hemos visto ningún tipo de disfunciones cardíacas más allá de esta asociación con las valvulopatías. Yo creo que la resonancia podría dar, o sea, que si nosotros queremos una evaluación funcional del ventrículo derecho, el estudio es la resonancia. O sea, sí, el ecocardio hay que hacerlo porque evaluamos las válvulas, cosas que son mejor ver por eco, como los patrones Doppler, que el ecocardio, pero que la resonancia es un estudio complementario que va a dar mucha más información sobre la función del ventrículo derecho. Y como decía Mariano, simplemente pidiendo una resonancia cardíaca, buscando pectus, con eso estaríamos. Esto como para que quede como mensaje en este bibliográfico me parece muy importante. Simplemente así, resonancia cardíaca para evaluar pectus excavatum. Así sería, Mariano. Sí, las resonancias, vos sabés que en italiano las informo yo, digamos, o sea que eso no va a haber problema. O sea, no hay problema en ese sentido. Hay todo, digamos, como todo, digamos. Ustedes saben que la tecnología, cuando uno publica, ve artículos, uno ve cosas que se van de tecnología que nosotros vamos llegando, digamos, y nosotros hay técnicas, por ejemplo, de todo lo que sea el strain en resonancia. En este momento no contamos con strain en resonancia, pero lo vamos a tener rápidamente, eso es algo que el hospital va a adquirir seguramente. Y vamos a tener una herramienta más para medirlo. Pero bueno, a mí lo que me llama un poco la atención es encontrar valores de corte, porque nos va a pasar también, que vamos a hacer estudios y vamos a encontrar que los pacientes tienen valores dentro de lo normal. El tema es encontrar los valores de corte que vamos a usar, porque un valor aislado no puede no ser discriminatorio de que tenga una disfunción o no. Yo estoy viendo, uno ve realmente los estudios y uno ve que los pacientes con pectus, uno mira los índices muchos índices de función están dentro de lo que es un parámetro normal. Entonces, por ahí lo que sería interesante es más parámetros como, por ejemplo, los cambios pre- y post-esfuerzo. Eso sería algo que sí sería más interesante hacer. Ahora, y otra cosa hablando específicamente de esto, Mariano, hay una pregunta acá del doctor Marcelo Martínez Ferro, que nos habla o nos dice o nos aclara un poco que la resonancia evaluaría al paciente pero sin esfuerzo. Y a veces los síntomas, y esto lo puede decir Ignacio también, se producen estas disfunciones en el paciente haciendo el ejercicio. Por eso sería importante también hacer el ecoestrés. Ahí está el tema de, entonces, ¿cómo hacemos para evaluar a estos pacientes? Que por ahí la mayor cantidad de la sintomatología se produce en el esfuerzo, que por ahí la resonancia no llegamos a ver esto, no podemos evaluar esto. Dos cosas. Uno, que sí podemos porque existe la resonancia con estrés. Uno puede hacer la resonancia basal, sacarlo del resonador, hacerlo hacer bicicleta y entrarlo de vuelta al resonador y hacer una resonancia con estrés. Eso es un parámetro que se puede evaluar los cambios pre y post esfuerzo en resonancia. Y otra cosa, yo no digo que el ecoestrés, sí, eso me parece que es muy valioso, lo que uno pueda ver. Tiene sus limitaciones, insisto, en pediatría no disponemos en este momento de ese estudio, pero sí, yo creo que es valioso como herramienta, sobre todo si tienes un cardiólogo entrenado para verlo, sí. Se abre una ventana de investigación importante, ¿no? Totalmente, sí. Natalia y vos, Mariano, acá nosotros vemos en nuestro hospital muchos pacientes con malformaciones torácicas, y por ahí esto de la resonancia pre y post con estrés se podría indicar a todos nuestros pacientes y nosotros empezar con una línea de investigación en ese sentido. Creo que puede aclararnos un montón de cosas y en un tiempo poder tener nuestros resultados como para también poder exponerlos y poder demostrarlos. No sé, Ignacio, ¿qué opinas de esto? No, sí, yo quería contestar 2 o 3 cositas que se dijeron al pasar. Por un lado, una cosa que es importante aclarar es que las alteraciones
se presentan en el pico del esfuerzo y 1, 2, 3 minutos y después se va normalizando todo rápidamente. Digo esto por el protocolo de hacer una resonancia post-esfuerzo. De hecho, nosotros muchos de los valores los tomamos intraesfuerzo, porque ahí es donde notamos las mayores alteraciones. Digamos, hay alteraciones que están en reposo, como el septum paradojal, que se pueden ver en cualquier eco, pero hay que ir a buscarlo, porque la mayoría de las veces no lo describen porque no lo van a buscar. O sea, si el ecocardiografista está interiorizado de esto y del pectus, y lo va a buscar, lo va a ver. Pero si no lo va a buscar, probablemente se le pase desapercibido. Y después en el esfuerzo aparecen las mayores alteraciones. Y con respecto a los valores normales, que me parece una observación muy aguda y muy interesante, es relativo. Nosotros, el mayor problema que hay es que no está definido en población normal en los valores de función diastólica del ventrículo derecho. Entonces nosotros tuvimos que sí o sí obtener un grupo control porque no está en la bibliografía estudiado esto. ¿Cuál es la función diastólica normal del ventrículo derecho? Entonces, nosotros lo que vemos es que es distinta en los normales que en los pectus. Eso es un hecho ya objetivo. Ahora, puntos de corte, yo te voy a decir, nosotros lo que observamos, hay una cosa en el Doppler que es la onda E y la onda A. La onda E es el primer llenado, que es cuando se abre la válvula tricúspide, y la onda A es lo que contribuye a la contracción auricular. Normalmente el 80% es el llenado pasivo por la apertura de la válvula. Ahora, en los pectus, en el esfuerzo, se invierte. Claramente se invierte, la onda E se hace chiquita y la onda A se hace grande y depende mucho de la contracción auricular. Obviamente, porque el ventrículo derecho está apretado y le cuesta llenarse. Entonces, la inversión de la relación EA es un dato absolutamente objetivo y, digamos, es el punto de corte, digamos, que pedían. Después, el gradiente diastólico tricuspidio, sabemos que las personas, digamos, el normal, más 2 desvíos estándar, nos da 5.4 milímetros de mercurio. Entonces, nosotros tomamos más de 6 milímetros de mercurio, lo consideramos patológico. Y otro punto importante es el área tricuspidia. Los pacientes normales tienen un área tricuspidia en reposo y la aumentan un 50% en el esfuerzo, ¿sí? Porque el ventrículo derecho se dilata un poquitito, se agranda, y el pericardio tiene cierta flexibilidad. Ahora, en los pectus esto no pasa, en muchos, no en todos, pero en muchos no pasa. Y no pasa porque tiene el esternón, que es una estructura rígida que le impide dilatarse. Entonces, ese comportamiento plano del área tricuspidia en el esfuerzo es otro parámetro bien objetivo, digamos. Digo esto por lo que habían dicho de los valores normales, que es cierto. Que si uno compara tabla contra tabla, pareciera que todo cae dentro de lo normal. Pero en realidad el comportamiento funcional no es normal. No sé si se entiende, pero bueno. Perfecto, me parece muy claro. Bueno, ya estamos en tiempo. La verdad que para mí ha sido muy interesante, muy enriquecedor este bibliográfico. Ya nos vamos a poner entonces en contacto con Mariana y con Natalia para seguir esta línea de investigación, así que te agradecemos mucho, Ignacio, por haber estado esta mañana. La verdad que este es un tema que a mí personalmente me apasiona. Creo que las malformaciones torácicas no es solamente algo por estética, el paciente tiene muchas alteraciones psicosociales por su malformación, le cuesta relacionarse, muchos manifiestan esta sintomatología o de dolor, o de malestar, o de cansancio cuando hacen el ejercicio, y me parece que corremos un poco el foco de la parte pulmonar, y creo que teniendo el foco ahora en la parte cardíaca, podemos llegar a descubrir algo, o ya estamos descubriendo algo que puede generar algún tipo de alteración, y que es beneficioso para los pacientes con malformaciones corregirla. Así que les agradezco a todos, buen día, buen fin de semana, y gracias por haberse conectado. Muchas gracias. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego.